Dios los bendiga, amados hermanos. Les habla el evangelista Juan Cruz con el ministerio 180. En breves momentos estaremos compartiendo el devocional 5 minutos con Dios. Espero que lo disfruten y que Dios los bendiga. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miles de ministros han predicado sobre la importancia de la santidad y como base de su mensaje han usado este versículo. Cuando dichos ministros predican de la santidad, la mayor parte de su enfoque está en la última parte de este versículo que dice: y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verdaderamente que esto es cierto. La Biblia es clara en este asunto y nos dice que tenemos que ser santos como Dios es santo. Nuestro deber como cristianos, aleluya, es vivir una vida santa delante de Dios. Nuestro deber como cristianos es vivir una vida asimilando a Jesucristo, o sea, vivir una vida usando a Jesús como nuestro ejemplo espiritual. Debemos orar como Jesús. Debemos amar como Jesús. Debemos actuar como Jesús y diariamente vivir nuestra vida dependiendo en la dirección del Espíritu Santo. Entienda, amado hermano, que cuando el escritor de este libro dijo que sin santidad nadie verá al Señor, de ninguna manera insinuó que tenemos que vivir una vida perfecta, porque verdaderamente que vamos a caer. Tarde o temprano vamos a fallar. Tarde o temprano vamos a pecar. Esto es claro porque en la primera epístola de Juan y versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muchos dicen que este versículo solo se aplica a inconversos. Y en parte estoy de acuerdo. Mas sin embargo, cuando Juan escribió esta epístola, la epístola fue dirigida al pueblo de Dios. Así que, aunque este versículo sí es aplicable en aquellos que no conocen a Dios, el versículo está dirigido al pueblo de Dios. El cristiano tiene que tener en cuenta siempre y pedir al Espíritu Santo que escudriñe su corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Debemos que vivir nuestras vidas como la vivió el rey David. El rey David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Así que sí, vamos a pecar, pero no podemos vivir una vida en pecado. Pero gracias a Dios que cuando pecamos y nos arrepentimos tenemos nuestro abogado, Cristo Jesús, el cual dice la Biblia que nos limpia de todo pecado. Alabado sea su santo nombre. Amén. Pero hay otro tema en este versículo. No solamente está hablando de santidad. El escritor de la epístola dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Note que dice la paz y la santidad. La paz y la santidad. No la paz o la santidad. Dice la paz y la santidad. Así que no podemos separar estos dos principios bíblicos, pretendiendo que estamos viviendo una vida en santidad y vivir en guerra con nuestro propio vecino. No podemos pretender que estamos viviendo en santidad cuando tenemos enojo y riña con nuestro hermano en la iglesia. No puedes vivir una vida aparentemente en santidad en la iglesia, pero en tu hogar estás como perro y gato peleando con tu esposa o tu esposo y gritando y maldiciendo a tus hijos. La paz y la santidad no se pueden separar. Este es un principio muy básico en la Biblia y a la misma vez un principio muy importante. Tenemos que vivir en santidad, sí, pero también en paz con el vecino, con la esposa, en paz con tu esposo, en paz con tu hermano, los hijos y con todo el mundo, dice la Biblia. Vivir en paz y en santidad
Es tan importante que cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta, Dios lo inspiró a que pusiera la paz y la santidad en el mismo versículo. Así que no podemos darnos bote diciendo que somos santos y al mismo tiempo vivir en guerra con nuestros vecinos. Yo entiendo que vivir una vida en paz no es fácil, especialmente con aquellos que nos tratan mal. Pero la voluntad de Dios es que nos sometamos a Dios y que pongamos las cosas en las manos del Señor. Yo le estoy hablando de algo que entiendo muy bien porque por eso pasé. Cuando me criaba en Puerto Rico tenía a veces que pelear para proteger mi lugar cuando estaba en línea esperando para almorzar. Me crié de tal manera que todo lo resolvía peleando. Cuando entregué mi vida a Cristo, peleaba con mi esposa casi todos los días. A veces iba de camino a la iglesia a enseñar la clase bíblica e iba peleando y discutiendo con mi esposa hasta que llegábamos a la iglesia. Al llegar a la iglesia me ponía la cara de santidad, ella se secaba las lágrimas y entrábamos a enseñar la clase bíblica, aparentando lo muy espiritual que éramos. Después del culto salíamos de rumbo a casa peleando como perros y gatos. Hay veces que eran peleas pequeñas y otras veces íbamos gritando y maldiciendo en el carro y mi hijo llorando y diciendo, por favor papi y mami, no peleen. Cuando me acuerdo de esto se me parte el corazón. Sí, estaba ayunando, sí, estaba orando y enseñando la Biblia, pero había una guerra en mi hogar. No solo en mi hogar, pero también en el trabajo. Pero gracias a Dios que ahora vivo en paz con mi familia, pero no solo con mi esposa, pero también con aquellos que son un poco más difíciles de soportar. Verdaderamente que ahora vivimos en paz y en santidad. Poco a poco he aprendido a pedirle a Dios que me cambie y que cada día me ayude a vivir una vida pareciéndome más y más a Jesús. Mi error anterior era que le pedía a Dios que cambiara a mi esposa. Pero cuando empecé a pedirle al Señor que me cambiara a mí, en vez de cambiarla a ella, las cosas empezaron a mejorar. Hermano que me escuchas, si en tu casa no hay paz, y lo que hay es una guerra, pues no le pidas a Dios que cambie a tu esposa o tu esposo, no. Pídele a Dios que te cambie a ti y te aseguro que las cosas van a cambiar. Seguid la paz con todos, dijo el apóstol. No con algunos, dice con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escucha bien, querido hermano, te reto que le pidas a Dios que siga cambiando tu vida. Pídele que te cambie. Pídele que te haga el esposo que tu esposa anhela. Pídele que seas el padre que tu hijo necesita. Pídele que te haga un ejemplar, un empleado ejemplar. Y a ti, amigo, te digo que entregues tu vida a Dios. Y acuérdate que 5 minutos con Dios puede cambiar tu vida.